Entonces es un proceso abierto, que por eso yo defino como de democracia instituyente. Aquí lo que estamos haciendo, la democracia no es el INE, la democracia no son las urnas, la democracia es una forma de controlar a la oligarquía. Ese no es el Che Guevara, ni Hugo Chávez, ni Fidel Castro, es Aristóteles. La democracia es la forma de gobierno que controla a la oligarquía, ese es el asunto. Y recordarán lo que dice Aristóteles, ¿te acuerdan, no? Cuando dice, hay tres formas de... No fue el único que lo dijo, hay muchos, Tucídides, Platón, en fin, Polibio, Tucídides, Platón, pero es sorprendente la forma en la que sigue vigente ese planteamiento. Cuando dice, hay tres formas de gobierno, cuando gobierna uno, algunos o todos, y si lo hacen bien o mal. El criterio de saber si gobiernan bien o mal es, gobiernan bien si lo hacen de cara al bien general, si lo hacen mal, si gobiernan de cara al bien particular, es decir, si se corrompen. Por eso hay la idea de corrupción, aunque muchos piensan, algún pedante ahí, experto, dirá que eso de la corrupción es el mantra del presidente. No, es que está en Aristóteles. La corrupción es cuando el gobernante gobierna para sí mismo. Aristóteles tiene 25 siglos eso. Entonces la corrupción es gobernar para ti mismo. ¡Tómala! Esto sucedió en la conferencia La Reforma del Estado como dialéctica entre un Estado de Derecho y un Estado de democracia instituyente, en la voz de Ismael Carballo, reconocido profesor en Historia Política y Filosofía. Escuchemos lo que sucedió. La reforma del Estado, entonces, tiene que entenderse, según yo, según todo lo que he dicho, con, por un lado, entender la Cuarta Transformación como revolución democrática por el hecho de que el presidente López Obrador es el presidente más votado de la historia, es decir, el nivel de politización, que él mismo lo dice, ¿verdad? No hay más sociedad más politizada que la mexicana. No se puede discutir. Yo no es que tenga analizado el resto de las sociedades, pero es una hipótesis interesante, ¿verdad? Pero el hecho de que él haya sido el presidente que logró el mayor número de votos de la historia de México, supone, según yo, esa revolución democrática. Y está haciendo lo que Marx decía al hablar de la Revolución Francesa. Pero claro, la Revolución Francesa o las revoluciones de independencia son procesos que activan dinámicas que ofrecen sus resultados mucho tiempo después. Porque lo que dijo Marx es que la Revolución Francesa, además de lo de los bebedores de cerveza, también planteaba que la Revolución Francesa lo que hizo fue transformar la historia en una experiencia de masas. La Revolución Francesa transformó la historia en una experiencia de masas. Y eso creo yo que es lo que está ocurriendo con la presidencia de López Obrador, no solamente con él, desde luego que eso ha sido un proceso acumulativo, que prácticamente consiste en esta secuencia de grandes transformaciones, que van politizando a la gente, les va dando un sentido, una responsabilidad, una idea de patria, una lealtad, y va configurando al mexicano, al ciudadano, al patriota, nos va conformando. ¿Sí? Pero ese proceso no necesariamente es unilineal ni unidireccional, sino que puede desviarse, etcétera, ¿verdad? Según la dinámica política y las distintas fuerzas de oposición que creen que se requieren otros proyectos distintos a los que quedaron plasmados en estas tres transformaciones previas y en el que estamos en estos momentos nosotros estructurando, ¿verdad? Entonces, por un lado, esa reforma del Estado tiene que ver con esa con esa revolución democrática, porque además de ser el más votado de la historia, es el que ya planteó la posibilidad de revocar el mandato, que es lo que no se entendió por la oposición, pero yo sostengo que ahí está verificada la idea de que el presidente está dejando el antecedente de que el pueblo puede, que eso está dispuesto en la Constitución además, es el 39 constitucional, el pueblo que es soberano es el que dispone,
Incluido puede disponer de desaparecer poderes, etcétera. Claro, ¿cómo se organiza esa voluntad del pueblo? Ahí está la discusión. Pero es la discusión que está desde que inicié esta conversación. La idea de la representación de la voluntad, cómo la registro, cómo la consulto, aquí están foros de discusión para recoger la impresión de quien quiera participar en hacia dónde tiene que ir el país, claro. Cómo procesamos todo eso, en fin, eso no es tan sencillo. Y no se resuelve con expertos, ¿verdad? Que es o con tecnologías, ¿no? Aquí vamos a hacer una app, ¿verdad? Una app que pues no es tan sencillo, con aplicaciones, ¿no? Entonces es un proceso abierto, que por eso yo defino como de democracia instituyente. Aquí lo que estamos haciendo, la democracia no es el INE, la democracia no son las urnas, la democracia es una forma de controlar a la oligarquía. Ese no es el Che Guevara, ni Hugo Chávez, ni Fidel Castro, es Aristóteles. La democracia es la forma de gobierno que controla a la oligarquía, ese es el asunto. Esto recomiendo muchísimo aquí en el instituto, el texto vale mucho la pena, o creo que ya lo dije en la otra sesión, el de Norberto Bobbio, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Es un libro pequeñito, sirve mucho porque te resume toda la discusión histórica. Y recordarán lo que dice Aristóteles, ¿te acuerdan, no? Cuando dice, hay tres formas de... No fue el único que lo dijo, hay muchos, Tucídides, Platón, en fin, Polibio, Tucídides, Platón, pero es sorprendente la forma en la que sigue vigente ese planteamiento. Cuando dice, hay tres formas de gobierno, cuando gobierna uno, algunos o todos, y si lo hacen bien o mal. El criterio de saber si gobiernan bien o mal es, gobiernan bien si lo hacen de cara al bien general, si lo hacen mal, si gobiernan de cara al bien particular, es decir, si se corrompen. Por eso hay la idea de corrupción, aunque muchos piensan, algún pedante ahí, experto, dirá que eso de la corrupción es el mantra del presidente. No, es que está en Aristóteles. La corrupción es cuando el gobernante gobierna para sí mismo. Aristóteles tiene 25 siglos eso. Entonces la corrupción es gobernar para ti mismo. Yo creo que la sociedad se cansó de que los gobernantes solamente se dedicaran a utilizar recursos públicos para crear riquezas privadas y sacarla del país. Llevarlas a Andorra y a cuentas en Europa, etcétera. Quedó o en Miami, donde está el dinero de García Luna, o de lo que quieran, ¿verdad? Eso estaba en Aristóteles. Bien. Entonces, si gobierna uno bien, es decir, uno en función del bien general, tenemos monarquía. Si lo hace mal, tiranía. Si algunos gobiernan bien, tenemos aristocracia, y si no, oligarquía. Y si todos gobiernan bien, que ahí hay una discusión, hay ahí un poco de oscuridad conceptual en la política de Aristóteles, pero bueno, para no confundirnos. Si todos gobiernan bien, es que ese todos es imposible, pero bueno, si todos gobiernan bien tenemos democracia y si lo hacen mal tenemos demagogia. Claro, entonces cuando tomas ese cuadrito de Aristóteles, hagan el cuadrito, y tú te puedes dar cuenta perfectamente que la democracia lo que sirve es para controlar a la oligarquía. Sobre todo porque lo que es imposible es que uno gobierne. Así se llama Fidel Castro. Nunca es uno, siempre es un grupo. Un bloque histórico, diría Gramsci. Siempre, nunca es uno el que gobierna, aunque pareciera, siempre es un grupo. Entonces, por tanto, la clave es, la columna clave del esquema de Aristóteles son los algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Que es lo que creo yo planteado el presidente, cuando dijo el presidente, a ver señores, los precandidatos, el que gana la encuesta, candidato, el segundo se va a diputados, el tercero al Senado, el cuarto a gabinete. ¿Qué está haciendo ahí? Está manteniendo un grupo, está planteando un grupo, un equipo, una clase dirigente, que va ¿por qué? Porque aquí hay un proyecto que desborda a los individuos, esta creo yo, esa clasificación de Aristóteles sirve para entender eso, creo yo. Y la función del partido es precisamente tener esa claridad programática. Y que se generen equipos, se generen algunos, en la clasificación de Aristóteles, que conduzca al país a un destino mejor, ¿verdad? Esa es la cuestión. Bien, entonces, esa reforma del Estado se da
como una dialéctica entre un Estado de derecho degenerado y corrupto que estaba organizado en función del modelo neoliberal pensado para reorganizar el Estado, para generar riquezas privadas que se sacaron del país, ¿verdad? Y generar la pobreza moderna, como dice el presidente. Eso fue lo que, porque es falso que el neoliberalismo prescinda del Estado, falso. Esto lo explica muy bien Fernando Escalante, que yo creo que es el mejor libro sobre el neoliberalismo, porque está el de David Hardy, este marxista, no sé, geógrafo, no sé si canadiense o norteamericano, norteamericano, no, está el breve visto del neoliberalismo, pero el de Escalante es extraordinario, lo edita el Colegio de México, Historia mínima del neoliberalismo, y él dice, es falso que el neoliberalismo desprecia el Estado, se sirve del Estado para acumular dinero, depositarlo en una minoría, y lo que ocurre, se saca del país. Y lo que dice él es que un elemento clave del neoliberalismo son los paraísos fiscales. No hay neoliberalismo sin paraísos fiscales. No hay neoliberalismo sin Andorra, sin Zúrich, sin la banca, los paraísos fiscales, sin Bahamas, sin Panamá, etcétera. No hay neoliberalismo, porque es lo que permite extraer riqueza nacional y sacarla del país y meterla en cuentas bancarias, etcétera. Bien. Entonces, claro, el Estado de Derecho del que hablan, ¿no?, los grandes analistas, etcétera, ese Estado de Derecho está enfrentado a un Estado de democracia instituyente activado por una revolución democrática encabezada por un líder que se dio cuenta de la crisis orgánica en la que estaba el país y está movilizando, está politizando a la sociedad para modificar ese Estado de Derecho y generar un nuevo derecho a partir de un conjunto de reformas que prácticamente están planteadas ya sobre la mesa, todos sabemos cuáles son: la político-electoral, la judicial y la fiscal, fundamentalmente, que es lo que está planteado en los documentos que están aquí presentados como materiales para los foros de discusión en el instituto. El presidente ya lo dijo, el plan C, ya sabemos cuál es, etcétera, más o menos. Pero yo lo que quería aquí ofrecer era este marco conceptual e histórico para que podamos situar qué es aquello de lo que estamos hablando de la reforma del Estado. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.